Y pues voy a compartirles ahorita la presentación. Muy bien, aguántame tantito. Vamos a presentar. Entonces, pues vamos a hacer una breve rápidamente de lo que comentamos el día domingo. Recuerden que estamos en nuestro tema de esta ocasión, se llama Retos del Mundo Actual. Y bueno, pues hablábamos acerca de que nuestro Padre Celestial nos da una advertencia a través de muchas formas. De entre algunas de las más importantes es el sueño que tuvo alguna vez el rey Nabucodonosor y que fue interpretado por Daniel gracias a la revelación que Jehová le dio a Daniel. Y en ese sueño pues nos habla acerca de cómo la humanidad con el paso de los tiempos iba a ir perdiendo fuerza, energía, fortaleza. Y pues hemos analizado ya en el día domingo, ahí podemos, si gustan, revisar el estudio para no detenernos mucho, pues a qué nos referíamos, ¿no? Es una interpretación, vemos cuáles son las naciones que hoy día se encuentran en la tutela del mundo, por así decir, las más fuertes, ¿verdad? Todavía, por supuesto, hay más países que acompañamos a estas naciones y todos juntos pues estamos en nuestra que llamamos como la era que nos está tocando vivir. Y entonces pues aquí se analizó también en Isaías 24 del 1 al 8, como dice que la tierra cayó, se enfermó y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se comentó también como en ese texto, yo les decía yo que parecía como una profecía junta que concluye con el reinado de nuestro Señor Dios. Y entonces vimos, aquí yo les daba esta propuesta de estos ámbitos de la actividad humana que en este caso son, digamos, blanco de un ataque hacia nosotros, que en ese caso comentábamos que son los alimentos o en este caso la agricultura y la ganadería, la arquitectura, la música, las artes, la educación, el deporte, los medios de comunicación, el avance científico y la investigación y por supuesto el área de la medicina muy en particular. Entonces, de ahí nos fuimos aquí a unas advertencias que también nos hace nuestro Señor Jesucristo, que dice que pues tengamos cuidado, que no nos engañen, dándonos falsas esperanzas, ¿verdad? Que se van a aparecer personas que van a prometer que son las que vienen a salvarnos, son las que vienen a darnos la felicidad, pero que no le creamos tan fácilmente. Y también el apóstol Pablo, aquí en Colosenses, aquí hay un error, ¿verdad? ¿Cuál quedamos? Creo que aquí no, es que lo cambié en mi, lo cambié en mi dispositivo, pero como aquí estoy en la computadora, se repitió. Entonces estoy casi seguro que el que está arriba, el primero no es Colosenses, ¿verdad? Ahora vamos a ver quién es. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahorita les digo qué texto es realmente. Es en Mateo, Mateo 24. Entonces vamos a cambiarlo aquí rápidamente. Este es Mateo 24, del 4 al 13. Ahora sí, ya está correcto. Ese es el de, el primero, cuando dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y el de abajo, ese sí es Colosenses 2, del 8 al 10, mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Si bien es cierto que aquí, en esta parte de los dos textos, es un enfoque que más bien se refiere tanto a Jesucristo como a Pablo a cuestiones de las doctrinas, que seamos muy cautelosos cuando vienen a ofrecernos doctrinas nuevas, pero yo también le veo una utilidad en el aspecto de todos los ámbitos de la vida, porque nosotros como seres humanos no solamente meditamos doctrinas, piénsenlo mis hermanos, o sea, es cierto que en la Biblia nosotros escuchamos las conversaciones, leemos las conversaciones de los apóstoles,
con las personas de las iglesias en cuestiones de la doctrina, pero debemos entender que como seres humanos no solamente hablamos doctrina, hacemos muchas cosas. Por eso les puse esta otra diapositiva, por poner algún ejemplo, pero realmente el ser humano hace muchas actividades. Entonces, la guerra que nos está tocando vivir interfiere en todos estos ámbitos, no solamente en cuestiones de doctrina, de cuestiones de fe, ¿sí? Por eso creo que estas advertencias se pueden tomar en cuenta en todos estos rubros de la vida y todos los que existen. Y ahora también quiero agregarle este otro de Oseas 1, del 1 al 8. Si gustan buscarlo, Oseas 1, del 1 al 8. A ver, le vamos a pedir a nuestra hermana Yoyi si lo gusta leer. Oseas 1, del 1 al 8. Bueno, vamos a bien del 1 al 6. Oseas 1, del 1, vamos a ponerle aquí, del 1 al 6. A ver, Yoyi, si ya lo encontraste. Es del Antiguo Testamento, acuérdense, Oseas. Pues que creo que como que Yoyi se salió, ¿no? No, aquí está, no, no está. Aquí Lo estoy, estoy aquí estoy, viendo. pero bueno, ya lo encontré. O sea, ¿qué, hermano? Del 1 al Oseas 8. 1, del 1 al 6. O sea, 1 al 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Uzias, Jotán y Acaz y Ezequiel, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, A ver, hijo de... espérame. Creo que entonces lo dije mal. Espérame tantito. A ver, déjame ver. Si estás en Oseas O sea, sí. 4, ¿Cuál? Oseas 4. Ah, no, dijiste 1, 1, 8. Perdón, es Oseas 4. 4, del 1 al 8. Ajá. Ok, oír palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gracias, hasta ahí. Entonces, este texto también me parece muy importante que lo consideremos, mis hermanos, porque precisamente nos habla, me parece que es muy interesante ver cómo nos advierte cómo es que se está cumpliendo la visión del sueño de que tuvo el rey Nabucodonosor. Porque no sé si comentábamos el domingo, bueno, ¿y por qué se da esta, ahora sí que degradación, ¿no? Que vemos aquí en la estatua. Vamos a ponerla aquí también. Nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? No es porque Dios a la humanidad y Dios directamente le esté haciendo algo, no, sino que nosotros mismos somos los que estamos provocando que nos empecemos a empequeñecer. Entonces, vemos como dice aquí, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel,
porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. Vean cómo aquí nos habla en general, con todos, sean del pueblo de Israel o sean de los pueblos que sean. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y vean cómo aquí nos advierte estas acciones que nosotros podemos hacer, que es perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, ya sea la información o las sustancias, porque no es nada más, como bien lo dice nuestro hermano Pablito, que hemos aprendido, la palabra adulterar no se refiere solamente a cuestiones de matrimonio, sino que cuando una persona cambia una información, cuando una persona quita registros y pone datos que no son porque se los inventa, eso es adulterar también. Dice que eso fue lo que prevaleció y como resultado sangres se tocaron en sangres. Y entonces esas son las consecuencias que yo aquí veo, mis hermanos, en esta interpretación, también aquí en Oseas, del por qué viene este desgaste de la humanidad y cada vez vamos peor. Claro que en este caso el siervo de Dios o la persona que busca la justicia, pues no sigue esta misma corriente, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, este texto lo vamos a tomar muy en cuenta, justamente con el que también leímos el domingo, que tenía que ver con, a ver, déjeme dónde quedó, creo que era este, ¿no? En donde dice que se decayó la tierra, ¿no? Que enfermóse y que, pues, esta fue eh, una gran causa de enfermedad para todos nosotros. Entonces, también le estoy agregando este texto que también es muy conocido por nosotros, que es el de Efesios 6, del 11 al 13. Ese va a ver que no vamos a pedirle, a ver, no sé si Janet gusta leerlo. Efesios 6, 11 al 13. También es muy conocido por nosotros. Voy. Cuento. Efesio. No lo encuentro. Efesios, ¿qué? 6. Sí, 6, 11 al 13. 6, 11. 11 al 13. Sí, Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final y permanecer firmes. gracias, mi hermana, muchas gracias. Entonces, fíjense bien, vamos a tomar en cuenta los textos que ya hemos leído de las advertencias de Jehová que da desde el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a llevarlo y lo vamos a juntar con esto que nos hace una advertencia en nuestro hermano el apóstol. Porque fíjense cómo él nos reitera y nos dice que la humanidad no tiene lucha contra carne y sangre, no, o sea, el problema no está en pelearnos entre nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Y recuerden que cuando se refiere aquí, aunque igual me gustaría escuchar si tienen una opinión diferente, cuando dice la expresión gobernador de estas tinieblas, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes en que la expresión tinieblas hace referencia a mentiras? No es la noche, porque siempre en la Biblia cuando se habla en el sinónimo de la oscuridad, hace referencia a que no puedes ver. No puedes ver porque hay un manto de mentiras que ocultan lo que está frente a ti. Entonces, cuando aquí habla de los gobernadores de estas tinieblas, pues, indudablemente no se está refiriendo a seres de la noche física, sino a mentiras.
¿sí? A que no se dice la verdad, no se divulga las cosas como son, quedan ocultas y por eso generan esas tinieblas. Si tú caminas en un lugar con tinieblas, no ves y te puedes caer porque no ves bien el terreno. Entonces, ese es el significado que le está dando, que creo yo que debemos de interpretar, porque no es la noche la hizo Dios, o sea, el universo, la oscuridad forma parte de la naturaleza que Dios nos permite vivir, pero aquí realmente está reflejando la mentira. Y ahora, ¿dónde atacan estas huestes espirituales? ¿Sí? Pues en todas las actividades humanas, mis hermanos, o sea, actúan en la comida, atacan en la arquitectura, nos atacan a través de la música, nos atacan a través de la comunicación, nos atacan a través de la pseudociencia, que esa la voy a explicar en su momento, que no es ciencia, sino es la pseudociencia, y nos atacan, por supuesto, a través de la medicina. O sea, ellos están atacándonos en todos esos frentes. Nos están consumiendo en la medida que nos atacan por todos esos lados y quiero que me acompañen porque vamos a ver a lo largo de cuando me esté tocando esta guardia cómo es que esto sucede. Entonces, vamos a ir primero con el que tenemos en el cuadro, que sería los alimentos. Y si se dan cuenta, les puse aquí en la diapositiva, no sé si se note, lo que nos recomienda el apóstol, ¿sí? Que es la armadura de Dios. Obviamente, esa también viene ahí en Efesios, pero yo aquí lo que hice fue sacar los componentes de la armadura de Dios, que es verdad, justicia, conocer el evangelio de paz, tener fe, procurar la salud, procurar el espíritu y fortalecerlo y velar. Esos son los elementos que, de acuerdo aquí al apóstol, aquí en Efesios también, dicen que forman parte de la armadura. Entonces, acompáñenme para ver de qué manera vamos a poner el primer ejemplo en la comida, cómo nos están atacando a través de la comida y cómo podemos usar, en este caso, la armadura de Dios para defendernos. Entonces, creo que llegamos en el domingo hasta aquí. Y obviamente el elemento más importante tiene que ver con los siguientes textos. Esto me parece que ya lo leímos también el domingo. Sobre todo, creo que obviamente les comentaba yo que son los textos en donde yo más recuerdo que Dios directamente nos dice a nosotros qué es lo que debemos de comer. Aunque también Jesucristo en Mateo 4:4 nos advierte que debemos de considerar que nosotros como personas vivientes no solamente comemos digamos, a través de la boca, sino que también comemos por lo que vemos con nuestros ojos y lo que escuchamos con nuestros oídos. ¿Por qué? Porque con nuestros sentidos nosotros escuchamos palabras, escuchamos ideas, escuchamos pensamientos y que nos vienen a nosotros a través de muchas formas. Entonces, también Jesucristo nos dice que el hombre no solamente se nutre su mente, que necesita alimento como tal, sino también de todo lo que puede escuchar y de todo lo que puede ver. Pero ahorita vamos a concentrarnos en la parte del alimento. Y vámonos a Génesis, ahí está Génesis 2:16. Y si se dan cuenta, yo ahí estoy destacando dos cosas que dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las características del alimento que siempre tiene que llegar hacia nosotros? Nosotros debemos de comer algo que está vivo, ¿sí? Las cosas que están vivas son las que nos van a dar siempre los nutrimentos necesarios para el mantenimiento de nuestra humanidad. Vean cómo dice, lo que se mueve y vive, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensamos en las frutas, en las verduras, ¿sí? Todos esos productos, estos elementos vienen de que están vivos, ¿no? De que vienen de las plantas, de los árboles, de los arbustos, ya sean raíces, todos esos elementos tienen esas características. Cuando hablamos, por ejemplo, de los granos, ¿no? Que se preservan,
todas estas sustancias o, pues sí, alimentos, podríamos decir que cumplen esas dos características, vienen del mundo vivo, ¿sí? Y también, por ejemplo, de lo que se mueve, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, mis hermanos, el hombre se ha visto en la necesidad de desarrollar técnicas para preservar el alimento, porque una de las características que tiene el alimento es que se puede echar a perder. Es complicado guardarlo, no siempre es fácil mantenerlo guardado. Y nosotros hoy pues tenemos refrigeradores, pero consideren que la humanidad durante mucho tiempo pues no tuvo algo así. Y dependiendo de dónde vivieses, no es lo mismo la gente que vive en el desierto, a la gente que vive en el Polo Norte, a la gente que vive en la selva, a la gente que vive, por ejemplo, las personas que están en la Ciudad de México, tan solo, ahí les pongo un ejemplo, algunos productos los pueden, pero no se pueden atrever a dejarlos así, digamos, en su mesa, pero aquí en Veracruz, sobre todo en verano, no nos podemos dar el lujo de dejar ni siquiera 15 minutos o 10 minutos a ciertos alimentos en la mesa porque se echan a perder. Entonces, consideren que esa es una de las cuestiones que ha desarrollado al hombre a buscar métodos, estrategias para poder preservar el alimento. Pero, en esa búsqueda de preservar el alimento y que se ha desarrollado una, digamos, una industria del alimento, también ha venido una búsqueda de ganar y ganar bastante a través de este desarrollo. Y la industria alimentaria ha desarrollado, ahí que me gustaría que me ayuden a ver si creen que hay más, ha desarrollado conservadores, ha desarrollado colorantes y ha desarrollado saborizantes. Los conservadores creo que está bastante claro para qué los desarrollan, para que las cosas duren todavía más y más y más y más. Pero díganme, los colorantes y los saborizantes, ¿para qué los están desarrollando? A ver, Para ¿alguien? hacer grato la presentación del producto Correcto. hay sabores que naturales son muy caros, como por ejemplo la vainilla. Es muy cara producir vainilla natural, Ok, entonces ya producen vainilla artificial y esa la encuentras muy barata en los supers. correcto. A mí me queda muy presente, mis hermanos, por ejemplo, creo que aquí le puedo agregar fertilizantes, porque me acuerdo mucho del caso del hermano de nuestra hermana Beca, ¿sí? Su hermano que me parece que fue el año pasado. ¿Estoy correcto, Pablito? ¿Estás por ahí? Que fue cuando falleció lamentablemente Daniel, el hermano de nuestra hermana Beca. ¿Sí Aquí es estoy. correcto? ¿Sí es correcto, Fue verdad, Pablito? ¿O fue hace hace, 2 años ya? hace 2 años. Hace ya 2 años. Y si no me corriges, Pablito, una de las consecuencias que tuvo de su dolencia de Daniel fue que se intoxicó con, digamos, el fertilizante que se usaba para el cultivo de la papaya. Sí, pero fueron años. O sea, Correcto. cuando se le manifestó es porque ya habían pasado muchos años de uso Sí, y en el momento no se le identificó qué fue. sí, Hasta tiempo después se concluyó que fue el uso de esos químicos. así es. Sí, pero en el momento no. No, no, Claro, claro. no Y, dieron con ello. sí. Y estos fertilizantes, mis hermanos, que se usaban, nos explicaba en algún momento nuestros hermanos de allá del Plan de Manantial, porque hacen que la papaya se haga más grandota, porque, gracias, dice también nuestro hermano Jaime, pesticidas, igual ahí lo voy a agregar, porque la papaya natural tiene un tamaño pequeño, pero a la gente no nos gusta ver una papaya pequeña, queremos verla grandota. Entonces, ¿qué provocamos? Que las personas que trabajan en el campo se ven en la necesidad de agregarle estos fertilizantes especiales para que la papaya crezca a dimensiones poco naturales, porque así es como lo queremos. Entonces nos estamos volviendo una sociedad caprichosa. Queremos ver plátanos amarillos perfectos,
fresas perfectas, y todo tiene que verse como nos lo están tratando de ver como debiera ser. Y entonces, entre todas estas sustancias, ¿verdad? Tenemos esta lista que están viendo en rojo, es una lista pequeña y no es toda, ¿verdad? De los padecimientos más comunes que hoy podemos encontrar en las personas, ¿sí? Que es obesidad, cáncer, diabetes, hígado graso, falta de sueño, riñones enfermos, Alzheimer, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, sistema inmune débil, exceso de colesterol, síndrome metabólico, depresión, la namofobia, esa yo la agregué, que es el miedo a no tener el celular cerca. Ya hay psiquiatras y psicólogos que están enunciándola porque hay gente que si no tiene su celular cerca o lo ve lejos, se pone mal. Ya también es un padecimiento. Intestino inflamado. No son todas, indudablemente, mis hermanos, pero la pregunta es: ¿y cómo llegamos a esto? Yo estoy casi seguro que todas estas cosas no se oían, no se comentaban con tanta regularidad hace 30 años. Yo no escuchaba que mis abuelos hablaran de que sus abuelos padecieran de este tipo de cosas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿De dónde viene? Como aquí acabamos de mencionar, aquí tenemos a parte de los responsables, y no es todo, pero parte de los responsables, aquí están: conservadores, colorantes, saborizantes, fertilizantes. Como dijo nuestro hermano Jaime, a ver, permítanme. Adelante, Gloria. Bueno, ellos no son los responsables somos nosotros, hermanos, por comprarlo y comerlo. O sea, yo sí, ya ves, como íbamos comentando ese día, Ajá. el comercio y las tiendas pueden sacar tu venta, pero uno sabiendo que nos hace daño, ahí caemos. Y como dices, es una pequeña lista, pero esa pequeña lista, ¿para qué quieres poner más? Y todo lo que está ahí, todo lo tenemos ya el ser humano, o sea, ¿para qué queremos más? Más que es suficiente. Ok, sí, sí, sí. Bastante, hermano. Pues, ¿te imaginas? Si no nos cuidamos, pues dependemos de todas esas enfermedades. Sí. Entonces, vean todo esto y vamos a recordar, entonces, mis hermanos, hay que recordar, ahí me gusta esta parte donde yo veo por esa aplicación inmediata de la sabiduría de Dios, porque vemos cómo dice aquí: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas. ¿Dónde están las tinieblas? Pues aquí están las tinieblas, que hay una intención por parte de la industria alimentaria que no es clara. ¿Cómo es posible que dijéramos, bueno, es que en la Edad Media las personas, como estaba escuchando el comentario de un señor que nos decía, en la Edad Media las personas no tenían el más mínimo conocimiento de lo que era la higiene personal, y estamos hablando de lugares que eran, por ejemplo, que no tenían instalaciones de agua potable, ¿verdad? Ahí en Europa, entonces las personas hacían sus necesidades en una basinica y se les hacía fácil tirarlo por la ventana. Y a veces yo digo, bueno, que no les daba un poco de juicio pensar que eso era nocivo, porque miren, aquí en América, los pueblos americanos originarios no hacían eso, sino, a ver, sino alguien que me corrija, pero hasta donde tengo el conocimiento, los olmecas, los mayas, los aztecas y todos estos pueblos tenían sistemas como tipo drenaje, donde no tiraban sus desechos afuerita de la puerta de su casa, o a ver si alguien aquí me podría corregir, pero me parece que no lo hacían nuestros antepasados aquí en América, no hacían ese tipo de, pues ahora sí, pero con el perdón de la palabra, ese tipo de burradas. Háganme el favor, estaba escuchando ese comentario que decía que en las cortes de Luis XVI, las cortes esas que vemos nosotros en las películas donde están los hombres y las mujeres con esos vestidos fastuosos, decían ese hombre, no había baños.
y las personas mantenían un olor nauseabundo abajo de sus ropas y por eso inventaron los perfumes, para que el olor de Oye, las pero aparte, Saúl, decían que las mujeres tenían esas vestimentas, ¿no? Tan llenas, ¿no? De crinolinas, precisamente eso, para mitigar los olores, ¿no? correcto, así es. Y les daban los ramos a las novias. Fíjense el origen del ramo de novia. Le daban los ramos a las novias para que el olor de las flores compitiera contra el olor nauseabundo de la mujer que no tenía aseo personal, para que cuando llegara con el novio, pues olieran más las flores pues, que la suciedad que venía de parte de la mujer y que también el hombre también la tenía. No se escapaba tampoco, no, imagínense. Y es que yo no he visitado los palacios, pero digo en este documental, efectivamente, en los palacios de Europa no hay baños. No hay baños. Hay habitaciones miles, pero no hay baños. Bueno, pero no nos desviemos ahorita ya de esa parte. Entonces, cuando aquí yo veo que precisamente Dios no me dice eso, y aparte, como dice aquí, como leímos en Oseas, dice, pleitea Dios con los moradores de la tierra porque no hay verdad. Oiga, pues se supone que si tenemos ciencia y conocimiento para darnos cuenta que estos elementos son dañinos, y les voy a poner un ejemplo y con eso me voy a despedir y quiero que lo conozcan. Es un colorante que se llama tartracina y es un colorante que hoy día muchas empresas lo siguen usando y es uno que genera el color amarillo. Dice, este colorante amarillo artificial se utiliza para que los alimentos y las bebidas tengan un aspecto más atractivo, pero a pesar de su uso generalizado, su consumo puede tener riesgos a la salud. Pero vean que yo cuando investigo esta información, resulta que realmente nadie dice, sí, nadie se atreve a decir, sí, es dañino, pero al mismo tiempo nadie se atreve a decir, no, no hace daño. O sea que como que les gusta dejarlo ahí en la nube pues a ver usted qué opina. A ver, adelante, Pablito. Saulito, aparte de la tartracina, que es el amarillo 5, Sí. el que es súper cancerígeno es el rojo 40, que Ujú, está en la mayoría de los productos empacados, y ese azul muy bonito que traen los dulces, sí. es el azul 1, que también es cancerígeno. Ujú. Así es, gracias, manito. Sí, yo ahorita les digo, nada más puse un ejemplo. Pero este producto llamado tartarcina, este colorante, dice, en la mayoría de los países latinoamericanos lo podemos encontrar en los empaques como amarillo 5 o en inglés tartarcin. Y pues de acuerdo a algunos estudios, dice, sugieren y suponen, pero no se atreven a afirmar que puede provocar hiperactividad, alergias, cáncer. Pero déjenme, no, la lista no nada más se quedó ahí. Espérenme tantito porque tengo aquí una lista más grande, nada más que aún no la he podido pasar ahí. Ahorita les digo, también algunos creen que puede provocar tumores, asma, daño neurológico, disrupciones de las hormonas, daño en los genes, ansiedad, depresión y daños en el intestino. No, pues muy bonito, muy bonito. Y pues ahí está. Entonces, mis hermanos, ahí voy a quedarme por ahorita, ¿no? Y solamente diría, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, como dice Jesucristo, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la recomendación que nos hace nuestro Padre Celestial acerca del alimento? Trata de comer lo más natural que puedas. Punto. Eso es todo. Lo que se mueve y lo que vive. Porque lo que requiere nuestro cuerpo es alimento vivo que viene de la tierra, que viene del trabajo procesado. Por ejemplo, cuando la gente hace sus quesos, la gente hace sus mantequillas, la gente hace sus cremas, eso no hay problema. La gente que cosecha, la gente que, este, que pues nos lleva a todos esos tipos de alimentos y que nosotros lo podamos procesar en nuestras casas en la manera de lo posible, ¿sí?
creo yo que esa es una oportunidad. Seguiremos en la siguiente vez que me toque mi guardia y si quieren también de tarea nos llegamos qué estrategias, me gustaría escuchar qué estrategias ustedes han ido aplicando en sus casas para tratar de comer mejor. Eso sería interesante que nos escuchemos entre nosotros, de qué manera nosotros nos hemos aprendido a cuidar. Recuerden que nuestros hermanos de antes muchas veces también hicieron un gran esfuerzo para tratar de que nuestros hermanos aprendieran a comer mejor, ¿no? Y no dudo, digo, a mí de vez en cuando nos gusta, yo les he dicho que soy fan de la sopa Maruchan, pero me la como muy de vez en cuando. Y si la como, sé que fue simplemente un gusto que me di, pero no alimentó nada. Pero ahorita, por ejemplo, que me estoy leyendo más del amarillo 5, pues me voy a ocupar más a ver que el producto no lo tenga, ¿no? Pero pues creo yo que mis hermanos, en la manera de lo posible que seamos precavidos en ese aspecto, pues al menos en ese punto nos podremos defender. Recuerden que todavía hay más puntos que ver cómo estas huestes espirituales nos están atacando en todo lo demás, ¿eh? No nada más en la comida. Pero eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en este estudio. Y pues aquí al menos, ¿cómo aplicamos esto? Pues con verdad. ¿Cómo nos defendemos en el alimento? Con verdad, simplemente tratando de conocer la verdad de las sustancias y de los procesos que se aplican a nuestros alimentos y pues tratar de que sean estos lo más naturales posibles. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias de momento por que me hayan acompañado en este estudio y pues vamos a seguir en otra ocasión. Y ahora me toca entregar la guardia a nuestro hermano